cuando tomé mi primera comunión apenas tenía 6 años, no sabía leer ni escribir, porque cumplo años en diciembre, quiere decir que mi primer grado fue a los 7 años, me sabía todo lo que era el catecismo de la Iglesia Católica al dedillo. También, por supuesto, había 3 cosas que las supe hasta de grande: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Fueron pasando muchos años, bauticé a mi hija en la iglesia Nuestra Señora del Valle y me di cuenta que interiormente yo tenía la necesidad de Dios, pero que lo estaba buscando mal. Cuando me recibo de contadora tenía 24 años, mucho título, pero recién a los 32 ingreso a trabajar en el gobierno, en ese momento era la municipalidad, dije acá voy a dar poco tiempo, y conozco a una persona que me hace hacer un retiro. Me acuerdo que cuando me quería felicitar le dije, no, le puse 50.000 excusas. Y a medida que yo iba poniendo excusas, ella me lo iba solucionando, ¿verdad? Tengo que ir. Bueno, con el hecho de haber ido, bueno, le doy gracias a Dios que pude tener un encuentro profundo con Cristo y ahí comenzó mi camino de fe. Con respecto a esto, yo siempre digo mucho título, mucho profesional, pero sinceramente de vuelta Padre Nuestro de María y Gloria. ¿Qué pasó en ese camino de fe? Yo me acuerdo que para poder rezar el Ave María, el rosario, me resultaba re pesado. Imagínense repetir Padre Nuestro, Dios te salve María, Dios te salve María. Y todo eso hacía que en vez de hacerlo bien, la manera como que yo lo había sacado de encima. Con el tiempo, cuando me di cuenta de lo que significaba el rosario, que era contemplar la vida de Jesús y cómo me ayudaba en mi vida, y por supuesto de María, y a su vez que cuando rezaba cada Ave María le estaba regalando una rosa a la Virgen, bueno, ahí cambió mi actitud. Ahí empecé a tomar a María como parte de mi vida. Y me di cuenta de que María estuvo en mi vida durante un tiempo, desde que nací prácticamente, porque yo no estoy pensado de la eternidad. Entonces, desde que nací, cuando mi primera comunión, cuando me casé, cuando bauticé a mi hija, en ese momento importante que para mí fue el encuentro profundo con Dios, también estuvo María. Y está hoy y sigue estando hasta estos momentos. Pero todo esto, que yo les digo, fue un proceso de crecimiento en la fe, porque a medida que fui conociendo a María, me di cuenta que sus virtudes a mí me interpelaban. La fe de María es un ejemplo a seguir. Si nosotros recordamos la primera bienaventuranza, lo que dice el Evangelio menciona la fe. ¿Sabes qué? A María, feliz porque has creído. Y estas palabras fueron dichas o pronunciadas por su prima Isabel. Cuando María la fue a visitar, ustedes ya conocen la vida de María, cuando María estaba embarazada, se preocupó no se preocupó realmente por ella, cuando se entera que su prima Isabel, que era anciana, que estaba embarazada, fue a acompañarla. Fue a visitarla y estuvo 3 meses con ella. Otra prueba que tuvo María en la fue la vida pública de Jesús. Por un lado, ella estaba muy contenta. ¿Por qué? Porque todo lo que predicaba Jesús y los milagros que hacía, había mucha gente que estaban contentos. Pero por otro lado, ella observaba con mucha tristeza y amargura cómo se oponían los fariseos, los doctores de la ley y la jerarquía creciente. ¿Ustedes se imaginan cuánto sufrió María ante tantos incrédulos? Y especialmente los incrédulos para sus parientes, aquellos que le decían los hermanos de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque estos que decían los hermanos de Jesús pensaban que Jesús lo que tenía eran ambiciones propias, por eso hacía lo que hacía. Y María, con todo el dolor de su corazón, ¿qué hizo? No se separó de sus parientes. No, por lo general, ¿qué hace? No se separó, al contrario. Con benevolencia, con caridad, ¿qué hizo? Los trató de acercar y compartir la fe con ella. Otro momento que tuvo difícil María fue el drama del Calvario. Pero realmente en ese momento su fe se mantuvo intacta. En cambio, la fe de los discípulos realmente
tenía unido su corazón a los sufrimientos del corazón de Jesús. Pero ¿qué pasó? Se mantuvo firme al pie de la cruz. ¿Qué significa estar al pie de la cruz? Realmente es una postura que manifiesta cuáles son las realidades internas del corazón de María. Otra de las cosas que significa estar al pie de la cruz, ella nos revela su fortaleza e integridad de corazón, amor a Dios, amor a los hermanos y la fidelidad que tenía en la misión que había sido encomendada. También nos enseñó que su corazón inmaculado nunca fue tocado por la oscuridad, por el pecado, y tampoco le permitió que las consecuencias del mal que lo rodearon le afectaran especialmente en ese momento que fue el más doloroso, que fue la próxima muerte de su vida. La Santísima Virgen mantuvo la libertad como hija de Dios, porque no fue invadida por el miedo, la desesperación, el odio. Tres pilares sostuvieron a María en esta situación, que son para vivir al pie de la cruz y tener la fuerza es su fe, su esperanza y su caridad. Si nosotros nos alimentamos de estas tres virtudes, vamos a ser capaces, como María, de vivir el Calvario, estar a los pies de Jesús. No solo nos enseña a estar de pie y firmes en medio de la tormenta, sino que viene a nosotros a defendernos con su presencia maternal y nos lleva al mundo a través del desierto de la tribulación. Ahora, si me matan un hijo, ¿cuál es mi actitud ante semejante situación? El dolor existe, pero me viene una desesperanza tan grande que no sé qué hacer. ¿De qué me agarro? ¿O le culpo a Dios de lo que me está pasando? ¿Cuál es mi actitud ante la persona que asesinó a ese ser querido? Y lo más probable es que lo quiera romper, que lo quiera matar, que lo quiera golpear, y hacerlo sufrir de la misma manera que sufrió mi hijo al que mataron. Pero cuando uno entra en razones, lo primero que dice, esto no es así. Pero no solamente me refiero a la muerte física, también está la que produce la droga, la trata de personas, la prostitución, cuyos padres ven a los hijos muertos en vida. Y sin llegar a casos más extremos, ¿cuál es la actitud si mi hijo me dice que quiere ser sacerdote o religioso? ¿Le pongo alguna trama? ¿O le digo, mira, no sé, te lavaron la cabeza, o estás en una secta? Muchas veces, con cuánto dolor nos producen estas situaciones. Y nos calentamos, nos damos la bronca, y no queremos reparar, no queremos ir a la iglesia, y nos encerramos en nosotros mismos. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí me sucede esta situación? Cuando en realidad la pregunta tendría que decir, ¿para qué? Dios no es tramposo. Lo que quiere, lo mejor para mí. Y muchas veces no me doy cuenta lo que quiere para mí. Al contrario, Él sí sabe, pero yo no lo veo. En la encíclica de Juan Pablo II, Madre del Redentor, leemos María, al lado del Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad. Porque justamente en las horas más oscuras, el corazón de María no fue empañado por la desesperación, el odio, la bronca, la duda, sino más bien que a través de esas virtudes las llevó ella, esas virtudes, hoy ella nos lleva a nosotros a que debutemos y podamos compartir también o saber llevar los sufrimientos y las angustias. Y no solamente nos llama, sino que nos imparte las gracias necesarias para ser fieles y para responder con claridad a todas las adversidades y dificultades que podemos experimentar personalmente como familia, sociedad, en el mundo y en la iglesia. María está a favor de la vida. Y eso es claro. Especialmente hoy necesitamos a María compañera de camino para manifestarnos con santidad a favor de la vida. A
ante el peligro del doble régimen para el inicio de la vida según la forma en que la persona humana haya sido gestada. Ustedes esto lo habrán escuchado. Es la modificación, el proyecto de modificación del Código Civil. Dice, si fue por medio de la unión sexual, varón y mujer, la vida comienza en el momento de la concepción. Si el proyecto, y hay otro proyecto que dice que si se utilizan técnicas de reproducción humana asistida, la misma tomaría como punto de partida el momento de implantación del óvulo fecundado. Y ni hablar lo que queda así, legalmente, lo que quedó fecundado fuera del seno materno. María está presente también para apoyar al niño por nacer. Según algunas encuestas realizadas, dicen que el lugar donde se fomenta el aborto, ¿saben dónde es? En la familia. ¿Y quién lo provoca? ¿Quién es la promotora de ese aborto? La madre. ¿Saben por qué? Porque no quieren tener problemas. ¿Para qué? Ya tienen sus propios, entonces en definitiva incitan a la hija para que aborte. María también está presente cuando se rezan los rosarios que hemos visto en las calles o en las actividades, justamente apoyando al niño por nacer. ¿Para qué más que María puede saber lo que es la maternidad? Llevar una vida en el seno materno. Justamente ella, que estuvo en peligro su vida, porque sabía que en esa época si ella no estaba casada, la podían matar, y ella siguió adelante, sin importarle nada. Es más que ella en la vida y está a favor de la vida. María también está a favor de la familia. Tanto María, José y Jesús, que es la Sagrada Familia, es el modelo a seguir en estos momentos. Ahí podemos, también hay algo que estamos viendo, en este motivo lo que tenemos que hacer es pedir o interceder ante María para que ante nuestro Señor Jesucristo no se concrete el proyecto de modificación del Código Civil, porque realmente destruye la familia. ¿Y cómo la destruye? Uno de los casos. Habrán escuchado el alquiler de vientre, o bien se denomina gestación por sustitución. Realmente es una práctica que está permitida en muy pocos países del mundo, en la India es uno de ellos, y es considerado como si fuera un contrato. Aparte, es considerado inmoral e injusto, porque atenta contra la dignidad y la identidad del niño. También atenta contra la dignidad y el respeto del propio cuerpo de la persona gestante, de la mujer gestante. O sea que tanto el niño como la mujer son considerados una mercadería, una transacción comercial. Otro de los temas que llevan a la destrucción de la familia es el divorcio. Pero también es otro que está puesto en el proyecto, el divorcio express, que dice que no existe la culpa, como digo que pone, que van a disminuir los juicios. Además, lo que se propicia es eliminar el tiempo de espera en el cual el matrimonio puede terminarlo. ¿Qué se hace? ¿Qué se está fomentando? Y bueno, la ruptura matrimonial, en vez del fomento del vínculo familiar. Lamentablemente, ya comenzó en nuestro país la destrucción de la familia. Traes el caso del matrimonio del mismo sexo, donde hay dos padres, dos madres, con niños que se adoptan, o otros que ya tienen, mejor dicho, hijos biológicos de una de las partes. Y estos chicos, que a medida que van creciendo y se van relacionando con sus pares, se dan cuenta o empiezan a tener tal confusión que no saben realmente cómo está constituida la familia. María es modelo de unidad en la familia. Y donde están todos incluidos, los solteros, los casados, los viudos, los divorciados en la unión, todos sin incluir, sin excluir a nadie. ¿Qué actitud tomaría si no pudiera tener un hijo? ¿Adoptaría? ¿Alquilaría un vientre materno? ¿Me aplicaría a prácticas de reproducción asistida? ¿Qué actitud tomaría ante la situación de que mi hija adolescente está embarazada? Soy consciente
que según la decisión que yo tome puedo provocar un daño en el niño por nacer. Y a pesar de eso, de todo esto, por mi egoísmo de querer ser madre o de ser abuela de un niño no deseado, hago lo que quiero. En mi matrimonio, tengo diálogo, nos escuchamos. Cuando el primer problema cuando nos separamos, y ahora que tenemos una nueva fácil, y bueno, nos separamos y por la petición de una de las personas, tranquilamente nos divorciamos. ¿Cuántas sensaciones encontramos? ¿Cuánto dolor? Todas estas situaciones, inclusive en su interior, algunos le piden a Dios para que nos ayude. Pero en definitiva, saben lo que quieren. María es solidaria, siempre está donde la necesitamos, acompañándonos especialmente en nuestras tribulaciones. María, desde el primer momento de su vida, está al servicio del otro. Cuando en la anunciación le contesta, no soy la servidora del Señor, es decir, estoy a las órdenes de Dios. Este es el sentido de su vida. María vive atenta a lo que Dios le pide. Vive para servir al Señor. Y por esta razón vive para servir a los hombres. Servir es pensar en el otro del otro comprometiéndose con él. María es peregrina, camina, se mueve activamente para servir a los demás, no busca el reposo ni desea la tranquilidad. También María es centro en la religiosidad popular, donde van caminando Luján. Hace poco tuvimos la peregrinación. Y conozco gente, mucha gente, que ha ido a compartir con María tantas cosas, la pérdida de seres queridos, acción de gracias, peticiones, el dolor de problemas laborales, o el silencio, que iban caminando de corazón a corazón. María es de la esperanza. ¿Por qué es de la esperanza? Porque nos anima y nos sostiene. Nos fortalece en el adversario, vence el miedo y el temor. Anima de fe en Dios. La esperanza de María no es pasiva, no se siente esperada, no soporta, no es sorprendida por los hechos. Así es la esperanza, es dinámica, ágil y entusiasta. En mi caso les comenté que María fue un modelo de fe. Me acuerdo que cuando comencé a caminar en este andar, en este camino de fe, me costó muchísimo. Me costó muchísimo porque era rebelde a lo que Dios me pedía. Pero cuando empecé a trabajar, en el gobierno de la ciudad, hace 17 años yo le decía que cuando entré, en realidad hace 31 que estuve 17 años en teoría, todos en contra, estuve haciendo asesoramiento, información para la magistratura, en la parte de hospitales. ¿Qué pasó? Llega esta gestión, nosotros estábamos en contra de lo que era fiscalización, verificación de licitaciones, y no se podía pagar ninguna licitación que no fuera con la firma nuestra. ¿Qué sucede? La disuelven. Por supuesto que a nosotros nos empiezan a derivar, justamente la gente profesional con mayor capacidad, me refiero a experiencia en el tema de compra, nos mandan a otro lado. Estuve a cargo de las geritas, determinadas cosas. Como vieron que respondía, me hicieron a la dirección general y resulta que me empiezan a pedir análisis, estudios de mi trabajo. Yo estoy diciendo lo que correspondía. Estaba mal. No aplicaba la normativa. Bueno, un día le digo a mi compañera, no le voy a decir la palabra que no corresponde, en cualquier momento me van a dar una patada, me van a mandar. ¿Viste? Ese mismo día me mandan al archivo, castigada. Por supuesto que para mí fue muy difícil, porque el archivo es un lugar sucio, un lugar donde la oficina apenas estaba, lleno de papeles, y bueno, ¿y qué empecé a hacer? Dije, lo primero que me pregunté, ¿por qué? Y ahí empezó a salir la soberbia, realmente.
¿Por qué a mí? Yo que había estado acá, asesorando con Consejo Magisterial, que había estado haciendo esto, haciendo aquello. Y sinceramente eso me hizo que no me pusiera bien, ¿no? me rebelara con todo. Y eso lo digo hace 2 años y medio. Y hace años que estoy luchando por mi camino. Bueno, cuando me di cuenta que el no por qué, sino el para qué, y para qué estaba en ese sector, era lo que yo venía pidiendo, y era crecer en la humildad. Bueno, crecer en la humildad, empezar hasta limpiar, claro, ser profesional, no, a empezar a limpiar. Después, una vez que ordenamos todo, empecé a hacer todo lo que era la normativa, que correspondía al archivo, informes, PowerPoint. Y eso después me dicen que se habían equivocado conmigo. Yo dije, yo había presentado mi currículum en renta y me tomaron. Sinceramente, fue muy duro, pero una vez que entendí lo que había pedido, lo que Dios, a través de María, me habían otorgado, entonces dijeron, bueno, sí, estuve trabajando 8 meses, pero con alegría en lo que estaba haciendo. Creciendo en eso que evidentemente tengo que seguir pudiendo y por toda la vida. Y otro tema que me marcó mucho, sinceramente, fue después, digamos, fue la muerte de mi esposo. De hace 10 años, más o menos. Él es contador también, de Exola 1, con mi papá, le gustaba muchísimo cocinar, entonces yo le hice un año de chef. Y estaba haciendo un servicio católico, un servicio en movimiento, cocinando para dirigentes, en una red de dirigentes. Se descompuso un problema congénito del corazón, le produjo una fiebre y en 3 días falleció. Entonces, ¿por qué me costó mucho? Porque uno, me di cuenta que no tenía encarnado el hecho de decir, está con Dios. Yo me decía, sí, decía, está con Dios. Pero lo decía desde el intelectual, no lo decía desde el corazón. Eso realmente me llevó, le decía a mis amigos de la comunidad, digo, la verdad, soy egoísta, quiero que esté conmigo, no quiero que se vaya. Y sin embargo, siendo la persona que era, ¿cómo hubiera quedado? ¿Qué hubiera sido de él? No tan activo, tantas cosas. Pero hasta que entendí, justamente, que este es el camino, que era la cruz, que yo debía tener. La cruz de, bueno, me quedé conociéndolo como era, que me gustaban los chicos, tengo 3 nietos, yo hubiera sido un abuelo terrible, porque me hubiera malcriado, no me olvidé eso, bueno, era mi cruz, no compartí con él el resto de mi vida. Pero hay algo que, a pedido de María, la Virgen María, me acordaba de la Virgen María de pie junto a la cruz, que esa cruz la podía llevar. Y la podía llevar no con tristeza. La podía llevar porque el dolor está, por supuesto. Yo creo que si alguien podemos ser querido, el dolor lo tiene y no se va tan fácilmente. Pero que sí lo iba a llevar con alegría. Porque si Dios quiere, y me acuerdo que el padre espiritual, el cofundador del Movimiento Puente, el padre Pablo Correa, nos decía, nos encontraremos detrás del cordón. Pero encontramos detrás del cordón. Por eso María es peregrina, está atenta para salir, para servir, para compartir, para orar, para sufrir con el que sufre, es compañera de camino y modelo de fe cristiana.